Buenas noches, bienvenidos nuevamente a un encuentro de este programa Bajo la Lupa, Estado y Seguridad. Ahí tienen las redes en el Zócalo para seguir relacionándonos. Hoy vamos a trabajar, a analizar y a reflexionar sobre un tema que en realidad es la continuación de cuestiones que hemos trabajado en episodios anteriores. Nosotros en este programa hace mucho tiempo, desde el comienzo casi, hemos sostenido que el análisis de las policías en la Argentina era un camino para entender cómo la política y los gobiernos, en todas las épocas, autoritarias, en periodos democráticos, utilizaron a las policías para gestionar poblaciones, para administrar conflictividades y también ilegalidades. El advenimiento de la inseguridad como un problema de carácter político en los 90, que tanto hemos remarcado en algunos episodios anteriores, marca un hito fundamental porque allí ya durante la democracia instaurada en la Argentina obliga a los gobiernos a tener que tomar decisiones acerca de la seguridad, de la inseguridad, y la respuesta que la política casi unánimemente, por derecha y por izquierda, ellos y nosotros, han tenido al respecto es colocar a la policía como el instrumento fundamental de gestión de esas conflictividades. Esto lo hemos analizado en demasía, pero lo cierto es que, como también hemos destacado en otros episodios de este programa, hay una historia institucional en la Argentina que no comienza en los 90s con el surgimiento de la inseguridad como un problema político, tampoco comienza con la instauración democrática del 83, sino con la propia configuración del Estado moderno, que es que desde aquel entonces, fines del siglo XIX, de alguna manera los gobiernos le han delegado a las policías que se fueron instituyendo desde entonces el manejo de las poblaciones, el manejo de las ilegalidades, el manejo y la administración de los problemas criminales. Cuando digo de ilegalidades es porque ya hay aportes de la historiografía argentina sobre el Poder Judicial, sobre el Estado, sobre la policía, que nos indican que ya por entonces los gobernantes consideraban que las policías debían manejar también las ilegalidades en el campo de sus jurisdicciones, en el ámbito de sus jurisdicciones. Y esto ha asignado todo el siglo XX en nuestro país. Ha habido un momento de quiebre que también hemos analizado en distintos episodios en los años 60, porque esa suerte de rol político de las policías adquirió ribetes novedosos dentro del marco de lo que podíamos denominar la Guerra Fría, y esas policías además se convirtieron en grandes dispositivos de control político al servicio de los gobiernos. Y en ese contexto fueron estructurando servicios de inteligencia, fueron conformando dispositivos de obtención de información, de infiltración sobre organizaciones sociales, políticas, partidos políticos, porque como ocurrió en casi todo el aparato de seguridad del gobierno federal, pero también en las policías provinciales, se fueron organizando determinados servicios a los efectos de conseguir información sobre la cada vez más alta conflictividad social y política en los años 60, fundamentalmente. Hoy vamos a trabajar un capítulo muy particular de este proceso que estoy describiendo. Nuevamente vamos a referirnos a lo que fue durante muchísimas décadas la principal policía de alcance federal, que ha sido la Policía Federal Argentina, creada en el 43 formalmente, instituida a partir del año 45. Ya lo hemos trabajado eso, no hace falta que ahondemos, pero sí hay un capitulito, un apéndice, si se quiere, una dimensión de lo que es el desarrollo institucional de la Policía Federal Argentina, que tiene que ver con la creación, dentro de su institucionalidad, de un servicio de inteligencia muy sofisticado, de un dispositivo de información, de análisis y de infiltración en todo tipo de organismos, políticos, públicos, pero también en el propio Estado, por parte de la Policía Federal Argentina, que ha sido, como dije en algún momento, casi como una KGB
dentro de la Policía Federal Argentina. Y nos va a acompañar en esta oportunidad para analizar este tema quien trabajó, yo creo que casi exclusivamente, esta cuestión, cómo se ha configurado. Habitualmente se llama los plumas, él nos va a explicar muy bien de qué se trata esto, porque lo interesante de esta cuestión es que esto todavía sigue vigente, sigue estando presente, pese a la sucesión de gobiernos democráticos de un tipo y de otro, peronistas y no peronistas, a lo largo de estos años, desde la instauración democrática, ese servicio de inteligencia dentro de la Policía Federal continúa vigente y continúa cumpliendo funciones que a mi entender son ilegales en términos generales, que las encubren con cierto manto de legalidad, pero que los gobiernos, y particularmente los gobiernos peronistas, no han querido o no han estado dispuestos a desarticular. Hubo un solo ministro, digamos, que fue muy fuerte contra ese servicio, le puso luz, que ha sido el ministro Vélez, Gustavo Vélez. Y gran parte de los problemas que atravesó Vélez en la última etapa de su gestión ministerial estuvo tallada, entre otras cosas, por el apuntamiento a este tipo de servicios de los que se valía las cúpulas de la Policía Federal y numerosos ministros del área, antes y después de lo que estoy señalando, de la información y del trabajo de campo que desarrollaban estos servicios, este servicio de informaciones, este servicio de inteligencia. Yo creo que es un andamiaje y un enclave autoritario, ilegal, dentro del Estado democrático, que la política argentina no ha querido y no ha sabido desarticular y que es una deuda pendiente hasta nuestros días. En la última gestión peronista, el gobierno de Alberto Fernández, hubo un intento de reformular las bases institucionales de la Policía Federal Argentina en manos de la ministra Sabina Frederick. Crearon una comisión para poder actualizar por lo menos sus bases normativas, para crear una nueva ley orgánica de Policía Federal, y ahí no aparecía este tema. O sea, hubo un ocultamiento del tema porque evidentemente en la gestión de la ministra no consideraban pertinente la desarticulación de este tipo de dispositivos en ese proyecto de ley que fueron elaborando y que finalmente la Policía Federal no estuvo de acuerdo con algunos aspectos de ese proyecto de ley y quedó en el olvido. Es decir, siempre gana la policía en ese sentido sobre la política cuando la política no está dispuesta a producir cambios y reformas de fondo en esta materia. La persona que nos acompaña es un amigo, un compañero de muchísimos años y de andanzas institucionales, que es Nicolás Rodríguez Gámez. Nicolás, además, es el autor de una tesis de maestría bastante original, yo diría novedosa, que ya va a tener cuerpo en un libro, que es esta tesis que tenemos acá, de halcones a plumas, el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina, donde analiza este dispositivo de inteligencia, su configuración histórica y su estructuración y sus actividades durante la democracia, durante nuestro periodo institucional. Nicolás, tal como me ha narrado en muchas oportunidades, continuó profundizando en esta investigación, ha tenido acceso a nuevas fuentes historiográficas y fuentes de información sobre la institucionalidad de los plumas, de este servicio de inteligencia, y nos va a contar un poco de qué se trata todo esto, y tenemos la esperanza de que próximamente esta tesis se va a convertir en un libro ampliado, por supuesto, a partir de todos los nuevos aportes en la materia, y esperemos que alguna vez la política y particularmente algún futuro gobierno peronista tenga, por lo menos, atravesado por la vergüenza, el tupé de fijarse de estas cosas y dejar de caranchear con los temas de seguridad e inseguridad, pareciéndonos más a la derecha que a lo que debemos hacer, que es tener una impronta fuertemente reformista en estos temas. Muchas gracias, Nico, por acompañarnos. Gracias por estar acá. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este cuerpo de informaciones, este servicio de inteligencia, históricamente? Bueno, primero gracias por la invitación, Marcelo. Un gusto estar acá. Abriste un montón de temas. Tenés todo el tiempo del mundo para se me ocurre que sí, digamos, una pregunta central es de qué se trata este dispositivo, pero bueno, la cuestión de la autonomía política
o de la autonomía que tiene la policía frente a la política, la cuestión del nombre incluso, por qué se les dice plumas, la cuestión de Belis, son todas cosas que estaría bueno ir recuperando a lo largo de la charla. Pero en principio, a mí me parece que lo interesante para pensar este tema es, primero, aclarar que no es un organismo, que no es una oficina. Uno apenas, cuando le hablan de algo secreto, piensa que primero hay una oficina, digamos, que regula a todo este dispositivo. Y el cuerpo de informaciones, lo que se llamaba cuerpo de informaciones hasta el año 95, que se empezó a llamar cuerpo de inteligencia, y actualmente se llama cuerpo de información de inteligencia criminal, no es más que un escalafón. Un escalafón. Es un escalafón dentro de la policía, es un tipo de personal dentro de la Policía Federal. Esto, perdón, Nico, la interrupción para aclarar a aquellos que no conocen lo que es la institucionalidad policial. Un escalafón significa que es un agrupamiento de personal con reglas propias y con una carrera propia, con jerarquías propias, diferentes de la oficialidad y suboficialidad de la Policía Federal Argentina, que es la que conocemos habitualmente. Sí, en la policía está el escalafón de seguridad, digamos, está el cuerpo de bomberos, hay un montón de tipos de personal. El cuerpo de informaciones es uno de los 2 dispositivos secretos que aún están vigentes. ¿Secreto? En la Policía Federal, sí. Secretos, la verdad que con bastante éxito, creo yo, con mucho más éxito que cualquier otro dispositivo, y con algunas facultades bastante peculiares para lo que es, para los que nos gusta pensar que vivimos en un régimen, digamos, con normas democráticas y con algún nivel de accountability, rendición de cuentas y también, digamos, transparencia y posibilidad de control. Ese escalafón secreto tiene determinadas particularidades. La principal es que puede, lo más fácil sería decir, pueden tener doble empleo, pero lo correcto sería decir que su estatuto, su ley orgánica, lo que les permite es que frente a o puestos en una situación en la que tengan que develar o contar qué hacen de su vida, pueden inventar que hacen otra, o pueden, esto se ha traducido, digamos, formalmente o prácticamente, en que pueden tener otro trabajo para ocultar su pertenencia institucional. Bueno, lo comentamos en algún episodio eso anterior. Básicamente, digamos, o lógicamente por esta característica de secreto y por tener doble empleo, ya, digamos, lo más importante es no pueden decir dónde trabajan, no tienen uniforme y tienen otras reglas de funcionamiento institucional. Esas facultades no las tiene ni la CIDE. No. Lo que fue AFI después y ahora nuevamente CIDE. No, claro, digamos, no tendrían la posibilidad de, frente a la autoridad administrativa o a la autoridad política, decir cobro mis saberes por otro lugar porque estoy autorizado en mi estatuto a hacerlo y cobro en 2 lugares distintos. Es más, frente a una causa judicial, originalmente en la normativa de este cuerpo de informaciones, tenían prohibido terminantemente develar donde reportaban, inclusive frente a una autoridad judicial. Sí, la norma es muy clara. Yo creo que eso nunca se dio en la práctica, pero bueno, obviamente no tengo acceso a todas las causas judiciales del país, de la historia, pero la ley orgánica expresamente autoriza al jefe de policía a, frente a un juez, negar la existencia del cuerpo. Es fuerte. Sí, es fuerte y además es antidemocrático. Vos en tu tesis hablás de criptogobierno haciendo uso, digamos, del término de Norberto Bobbio. Claro, sí, son digamos, resabios de dispositivos que fueron concebidos en otra época, pero que hoy en día en una democracia, digamos, del estilo de la que tenemos nosotros o con la constitución que tenemos nosotros, es medio incompatible que frente a un juez un jefe policial pueda mentir o pueda negarle la existencia de algo, de un dispositivo secreto como este. Pero bueno, digo, a mí lo que me parece más interesante para explicar de qué se trata es, si entendemos qué es lo que es un escalafón, si entendemos que se trata de un tipo de personal dentro de la policía, lo que seguiría después en la explicación o lo que debe seguir es, bueno,
este tipo de personal, ¿a dónde trabaja? ¿En qué envase se introduce? ¿O en qué dispositivo institucional dentro actúa? de la Policía Federal? Dentro de la Policía Federal. Y ahí es donde, en perspectiva histórica, hay que recurrir a la figura de la inicialmente Oficina de Coordinación Federal, luego Dirección de Coordinación Federal, más acá en el tiempo, en los 70, Superintendencia de Seguridad Federal, y bueno, eso después, digamos, con el devenir de la democracia se convirtió en Superintendencia de Interior, Seguridad Interior. Pero es la famosa Coordinación Federal que se hizo tan famosa en la dictadura, ¿no? A partir justamente de los juicios y demás. Claro. Entonces, para pensar, digamos, un poco el envase en el que este tipo de personal trabaja, nos tenemos que remontar a los inicios de la Policía Federal. Vos me decías que en otro programa ya habían abordado la cuestión de la evolución histórica o de la creación de la Federal y demás, pero déjame, digamos, poner una serie de hitos sí, claro. Que explican un poco el por qué este tipo de personal inserto en una estructura policial. Bueno, la Federal se crea en el 29 de diciembre de 1943. En el 44 se saca un decreto que disuelve la policía de la capital porque quedaron conviviendo un tiempito. Y la subsume adentro de la Federal. Claro, se subsume dentro de la Federal. La lógica de las comisarías de la capital se subsume en esta nueva policía que tiene un alcance nacional. Y ya en esa segunda norma de la Federal del 44, ya se menciona. Ya hay una preocupación política de las autoridades de la entonces dictadura de Farrell, o de Rawson y después de Farrell. Ya hay una preocupación institucional porque haya un dispositivo de coordinación con las policías provinciales en el orden federal. Y esa oficina se la denomina Oficina de Coordinación Federal. En el 46, ya con Perón en el gobierno, se la jerarquiza. Se saca un decreto secreto que jerarquiza esta oficina, se la convierte en dirección, se establece que va a estar integrada por un oficial del Estado Mayor del Ejército o un oficial de informaciones del Ejército, y se le dan unas funciones muy claras. Las primeras funciones que tuvo esta oficina de coordinación, después Dirección de Coordinación Federal, fue la de contraespionaje y contrasabotaje. Contraespionaje y contrasabotaje. Eso tiene una explicación histórica bastante sensata. 46, salida de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación de las autoridades políticas, en este caso del coronel Perón. Ya general, ¿no? Ya general, perdón. Por la presencia de servicios de inteligencia de otros países en Argentina, por la tercera posición, por la venta de determinados productos. Bueno, hay un caso ahora si quieren lo contamos, que tiene que ver con el espionaje, creo, nuclear. Entonces Perón dice, necesitamos tener un dispositivo que haga contraespionaje y contrasabotaje respecto de la operación de servicios extranjeros en el país. Eso, el mentor de ese servicio era Osinde, por entonces coronel, sí, ¿no? Sí, Osinde asume en el 47. Viene un poquito después. Ahí había una discusión entre Udri, había un par de especialistas militares. Ahora, había un elemento importante. Perón, todo este dispositivo no lo quería pensar dentro del ejército. Perón, según Laura Kalmanowiecki, que es una académica que trabajó estos temas en los 90 y que después no conocimos muchos más trabajos de ella, pero que son muy interesantes sus trabajos y sus entrevistas, su acceso a fuente documental. Dice, Perón no confiaba en el servicio de informaciones del ejército ni en la marina, y por eso crea este dispositivo. Este dispositivo tiene, hasta incluso hay documentos oficiales en el Archivo General de la Nación que dan cuenta de la operación, de distintas operaciones que llevó adelante esta oficina, luego dirección. Se individualizaron alrededor de 30 personajes, digamos, extranjeros haciendo inteligencia, y se los deportó. E incluso hay una mención, ya que estamos en EVA TV, hay una mención en el libro Azul y Blanco de Perón, en respuesta al libro Azul,
de la labor de coordinación federal, destacando la labor en una serie de casos que sirvieron para la deportación y la detención de determinadas personas que estaban operando en el país. Y antes de llegar al 50, que es el año de creación de este cuerpo del que hoy vinimos a hablar, también hay un caso que está bastante documentado en papelitos, digamos, en documentos del Archivo General de la Nación, de la detención de 2 personas trabajando para una potencia extranjera, que no está individualizada en los documentos, que un conscripto y un mayor del ejército son detenidos, uno en La Pampa, otro en la capital federal, porque en oportunidad de estar haciendo el servicio militar, el conscripto, en un regimiento de Bariloche, había hurtado o había robado documentos militares muy sensibles, y estas personas son detenidas, y así está documentado, detenidos por la Dirección de Coordinación Federal. Bien. ¿En el 50? En el 50, en el devenir de las cosas, la verdad es que solo tenemos los papeles. En el 47 asume Osinde a cargo de la Coordinación Federal, un poco la persona de confianza de Perón, y un poco también el responsable del primer nombre vulgar, digamos, o el primer nombre mediante el cual eran conocidos estos integrantes de este escalafón. ¿Cuál era el nombre? Que el nombre era halcones. Primero se los conoció históricamente, a los integrantes del cuerpo se los conoció como halcones, no como plumas. Lo de los plumas es una ironía que después podemos recuperar un poquito más adelante cuando hablemos de la dictadura o el devenir más de la apertura democrática en el 83. Pero, entonces, sin conocer un poco o sin tener la información necesaria para descular por qué, teniendo la Oficina de Coordinación Federal, fue necesario crear este escalafón, en el 50, y mediante un decreto secreto, también firmado por Perón, el 16349 de 1950, y a propuesta de Osinde, Perón crea un escalafón de auxiliares de la Coordinación Federal. Y les da el carácter secreto, les da la misión de coayudante de colaborar con las funciones de la Coordinación Federal, esto es, contra espionaje y contra sabotaje, y concretamente les da digamos, la misión y la función institucional de búsqueda de información. Ya ahí es muy concreta la norma. Estos auxiliares están diseñados y están concebidos para buscar información. Como colorario de eso, después no hay mucha documentación. Pero ahí llegamos al golpe, ¿no? Sí, no se dispone de muchos casos, yo no encontré documentación que abone tareas, intervención en causas u operaciones de... Pero y ya en la dictadura de la Revolución Libertadora, ¿qué es lo que pasa en el 58? El hito, digamos, que viene a cambiar un poco el sentido de este cuerpo, y que, bueno, sí, yo creo que permite empezar a pensar en otros objetivos más que los del contraespionaje y el contrasabotaje, es una modificación a, primero, la Coordinación Federal, pero que impacta también en este escalafón secreto o el cuerpo de auxiliares, es la reforma de la federal de lo que, digamos, hoy está vigente, que es el decreto 333 del 58. Decreto ley 333 del 58, sobre el que hablamos mucho en el episodio anterior, claro, y que es la ley orgánica actualmente vigente de la Policía Federal Argentina. Una vergüenza. Sí, la verdad que una vergüenza. Particularmente una vergüenza de los gobiernos peronistas. Sí, de la democracia en general y sí. Acá, como es un programa peronista, nos preocupan las agachadas de los compañeros. Claro. Bueno, ese decreto ley le introduce una serie de reformas funcionales y orgánicas a la Dirección de Coordinación Federal, que entiendo yo que son la endija a través de la cual se deformó completamente el sentido institucional original que tenía. ¿Por qué? Porque
el decreto ley dice que como preocupación institucional de la Coordinación Federal, además del contraespionaje y contrasabotaje de las potencias extranjeras, la misión será la de perseguir grupos subversivos o personas que resulten o pudieran resultar una amenaza para la seguridad del Estado. Y ya está perfilando hacia lo que es el control interno, ¿no? El espionaje interno. Claro, eso es una abre puertas, es bajar una compuerta para realizar una infinidad de labores de producción de información respecto de más el orden interno, que bueno, claramente eso se vio aprovechado. Esa reforma, además de impactar en lo que es la coordinación federal, tiene impacto en la ley orgánica. Por primera vez se sanciona una ley orgánica del cuerpo. Y después eso también en el 58. Eso también en el 58. Y después pensando que es un poco, son reformas muy, yo diría, menores, pero cuya concepción original, salvo este cambio funcional, están presentes en el primer decreto del 50 hasta el día de hoy. Entonces, sí, pero el sentido es diferente, ¿no? No, una cosa es la preocupación de un gobierno, y no lo digo en función de diluir el espíritu autocrítico que nos caracteriza en este programa. Perón estaba pensando en tareas propias de lo que es un servicio de inteligencia estatal. Sí, con la palabra contra adelante. La Guerra Mundial, claro. Sí, siempre con la palabra contra adelante. La reconfiguración del 58, donde coloca este servicio fundamentalmente para hacer espionaje interno, ese es el verdadero cambio y la matriz que tiene hasta el día de hoy. Sí. Y después, digo, en clave de pensar más el envase y no tanto el cuerpo, yo mencionaría, digamos, otra reforma, digamos, sensible y estructural de la federal, que ya la hace Livingston en el 70, cuando digamos, saca otro decreto que jerarquiza las direcciones a nivel superintendencia. De la Policía Federal. Sí, de la Policía Federal. Y ya la palabra inteligencia está presente en todo el dispositivo de la Policía Federal y no solo en la Coordinación Federal. Ya estamos, Nico, en un escenario. Marcelo Livingston, el general Livingston, Revolución Argentina, segundo presidente, después de Onganía, previo a la presidencia de la NUCE, en una Argentina de altísima conflictividad política y social, sí. En una Argentina donde claramente la hipótesis de tratamiento de los estados autoritarios y sus experiencias semidemocráticas encabezadas por la Unión Cívica Radical era el peronismo. Exactamente, sí. Y la izquierda argentina, que tenía una enorme representatividad en ciertos sindicatos y en algunos movimientos sociales. Sí, pongamos la placa 1, que me parece que ayuda a explicar un poco lo que funcionalmente es la preocupación o debe ser la preocupación del cuerpo a lo largo de los años. Siempre está presente la palabra búsqueda de información, a pesar de que la primera respeta, digamos, la concepción original del 46 de la Coordinación Federal. Siempre la idea de búsqueda de información, hasta la última, digamos, norma que modifica las funciones del 67, la idea de búsqueda de información está presente. Incluso una palabra que está bastante diluida, pero que para mí es la destreza principal, es la de realizar tareas de infiltración. Eso es interesante, 59. Esa es la única vez que en las normas de la federal está blanqueado, está formalmente dicho lo que saben hacer. Después está siempre invisibilizado con otra terminología. Bueno, ahí en el slide siguiente vos ponés una serie de datos que son importantes para tener en cuenta de qué se trata este bicho, ¿no, Nico? Sí, a ver, algunos datos con los que me fui topando a lo largo de la investigación, que en algunos casos no son muy actuales, pero bueno, es lo que hay. Porque de vuelta estamos hablando de algo bastante difícil de estudiar. Sí. La federal ya es difícil de estudiar en sus normas públicas. Sí. Y en su institucionalidad, imagínense, en su servicio de inteligencia secreto, ¿no? Sí. La verdad que resultó difícil.
Después, si querés, podemos contar un poco cuál era el objetivo inicial del trabajo y bueno, lo que se terminó abriendo. Pero en principio, la filmina lo que mostraba, la placa lo que muestra es la cantidad de personas que integraban este escalafón a lo largo del tiempo. En 1977. En 1977, a partir del testimonio de Colores, Antonio del Cerro, un integrante bastante siniestro del cuerpo, él dice, él declara judicialmente, hay 1000 integrantes funcionando, hay 50 anualmente en la escuela. Después... durante la dictadura, 76-80. Sí, en el periodo 76-80 hay un documento, en realidad es una tabla de Excel bastante interesante, que, bueno, por suerte llegó a mis manos, que el jefe de personal de este escalafón le manda a un juez, le informa... casi 700 miembros. Claro, casi 700 miembros con nombre, apellido, destino, sigla, porque ellos tienen una sigla para poner en el legajo para sí, nosotros eso después lo quemamos, ¿no? Sí, yo la verdad que se me fue, se me perdió. Y en el 2008... Pero es interesante que esa cifra de 690 parece no ser muy fidedigna, pero bueno, digo, está ahí. Pero por lo menos eran 700. Sí. No es fidedigna, pero porque había más. Para mí no porque había menos. Para mí había bastantes más, pero no fueron... No fueron incorporados en esa lista. Y en el 2008, ya en plena democracia... Sí, en el 2008, plena democracia, 890... Así, con un mes de diferencia tengo dos informes que están en dos causas distintas, con un mes de diferencia. En el 2008, en agosto había 902, en septiembre había 890, se ve que hubo retiros o bajas. Ahí, fíjate, Nico, después vos señalás, que de los 30 casos de integrantes del cuerpo analizados en la tesis, 26 casos eran de infiltraciones, 22 en dictadura, pero 4 en democracia. Sí. Son conocidos esos casos, ¿no? Claro. Vos los narrás y los comentás en la tesis. Sí. A ver, la idea cuando me propuse... Cuando me empezó a interesar este tema, digamos, cuando me dije, che, me parece que puede ser un tema que es interesante, lo charlamos, me alentaste. Conocíamos, en principio, 4 casos en democracia, que algunos yo era muy chico y la verdad que mucho no me los acordaba, pero conocíamos el caso de Amoroso. La secretaria privada de Gustavo Vélez. La secretaria privada de la mano derecha de Gustavo Vélez, de Exacto. Miguel Doy. Digamos, no llegó a ser, no estaba en el despacho de Vélez, pero compartió vacaciones con Vélez. Sí. Y vivía en un barrio privado cerca de Vélez. Y participaba de un montón de reuniones, como aparentemente está documentado. Muchos años estuvo en ese cargo. Sí. Era miembro del Servicio de Inteligencias del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. Exactamente, sí. En la causa penal, cuya investigación fue realmente lamentable, no hay muchos elementos, pero ella ingresa en el entorno de Gustavo Vélez en el año 92 y termina siendo develada por 2 tapas de la revista Noticias en el año 2000. O sea, tuvo 8 años. Impresionante. 8 años, pero lo interesante también es que la orden de infiltración puede incluir inmiscuite en la vida privada de una persona o metete en el entorno más cercano de una persona que puede ser objeto interesante de información. En el caso de Mónica Amoroso, se casó con Miguel Doy. Tenía una relación con afectiva. el secretario privado de Gustavo Vélez. Con la mano derecha, la mano derecha, el operador. Integraba el Consejo Deliberante, Claro. Intimó, formó parte de su vida, más íntima con este... Eso es un infiltrado. Claro, eso es lo que en los libros se denomina las infiltraciones, profundas. Bien. ¿El segundo caso, Nico? El segundo caso, a ver, nosotros teníamos Amoroso, Ciro James, Balbuena
y Ozzy. El caso, muy rápidamente, Pero, porque no tenemos tanto tiempo, pero el caso de Ciro James fue muy conocido. Claro, pero lo que pasa que ahí, empezando a investigar el tema y viendo, digamos, la información en torno al caso Ciro James, se nos fue del objeto de investigación porque Ciro James es parte de otro dispositivo secreto de la Federal, del que, digamos, no conozco mucho porque no tuve acceso a más que las normas de creación y demás, que es otro escalafón, pero en vez de ser de auxiliares de la Coordinación Federal, es un escalafón de auxiliares de investigaciones de la Policía Federal. De la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Que Sí. también es un escalafón secreto. Sí, fue creado en el 70, pero mucho más no sé. Bien, sinceramente. bien. Pero Ciro James era parte de eso. Ciro James era parte de eso, se me fue del objeto de preocupación, digamos, académica del trabajo. El caso de Ciro James fue relevante vos lo narrás en tu tesis. Sí, fue relevante porque era un empleado del Fino Palacios. Delfino Palacio, que fue el primer jefe de la Policía Metropolitana, viejo jefe de la Policía Federal del área de investigaciones. Sí, sí. Promocionado por Gustavo Vélez durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando era ministro de Justicia y Seguridad para ser jefe de la policía. Sí, y no llegó. parte del conflicto con el presidente Néstor Kirchner justamente tenía que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Después era un hombre de confianza de Macri, ya trabajaba en las empresas Macri, y Macri se lo lleva a la Policía Metropolitana creada en el año 2008 y lo hace jefe de esa policía. Perdimos el caso James en el objeto como objeto de estudio, pero me doy cuenta que Claudio Lifshitz, secretario de Galeano en la causa AMIA. Claudio Lifshitz, secretario de Galeano en la causa que investigaba el atentado terrorista contra la AMIA. Secretario del juez a cargo de la investigación. Exacto. Y además integrante del Ministerio Público Fiscal. Digo, porque, perdón, del Poder Judicial, no del Ministerio Público Fiscal. Bien. A la vez, un tiempo muy chiquito, porque después renuncia, no conozco los pormenores de eso, pero fue mientras fue miembro del Cuerpo de Informaciones, mientras fue parte de ese escalafón secreto, trabajó con Galeano en la causa AMIA. El caso de Yossi lo conocimos a partir de un libro y posteriormente... Bueno, Yossi es el caso Yossi Pérez, que se infiltra en los sectores sí, de la colectividad israelí, judía. Sí, de la comunidad judía y a partir de que en su entendimiento y a partir de lo que él manifiesta en el libro, le cuenta a Miriam Lewin y a Lutzky. A Horacio Lutzky, él cree que los planos de la AMIA que sus jefes de la coordinación de la Superintendencia ya de Seguridad Federal le pedían, terminaron sirviendo para la comisión del atentado. Él decide irse, es perseguido institucionalmente, habla con los periodistas y el devenir, digamos, de las cosas hace que hoy, digamos, no se sepa mucho más que eso. Y el último caso, Balbuena. Y el último caso, el de Américo Balbuena, un periodista notero que trabajaba en la agencia de noticias Rodolfo Walsh y que en el año 2013... producto de aparentemente una información brindada por algún compañero, por un compañero de Balbuena en el cuerpo, le avisa a los integrantes de la Walsh que era miembro de este cuerpo secreto, hay una denuncia penal y... Bueno, fue condenado, ¿no? Sí, fue condenado, pero por incumplimiento de los deberes de funcionario Sí, público. pero sirvió ese proceso judicial que llevó adelante el juez Rafecas para dar cuenta de la existencia de todo esto, ¿no, Nico? Sí. La verdad que sí, sirvió para mostrar que esto existe, pero también sirvió para desnudar un poco las falencias del Poder Judicial al momento de investigar. El inconveniente es, yo creo, es mi posición, yo creo que el gran inconveniente es se investigan cosas que no se comprenden. Digamos, no, pasa. Se cree que se está investigando un policía, se cree que se está enjuiciando a un integrante de la policía común y corriente que se puso un uniforme y
bueno, lamentablemente no se tomó ningún tipo de recaudo para eventualmente, digamos, tener Bueno, pero esto que vos decís es muy importante, porque en el fondo no es solamente el Poder Judicial, que no sería bastante inexplicable que no comprenda bien las cosas, porque el Poder Judicial es en el fondo el único poder colonial que hoy existe en la Argentina, con prácticas y con lógica colonial. Y yo diría, como lo dice Maximiliano Rusconi en el último libro recientemente publicado, tiene una impronta medieval, ¿no? Bueno, Binder ha destacado esto en muchas ocasiones. Ese poder puede ser que no entienda estas cosas, porque es una caverna, digamos, que de alguna manera continuó con ciertas prácticas que la separan del mundo institucional democrático. Pero la política, que tiene el deber de conducción de estas cosas, y frente al tema de la inseguridad y de las problemáticas vinculadas a este tema, es indecente que hasta el día de hoy no haya puesto luz a estas cosas y que muchos ministros se hayan valido de la información que generaba este servicio ilegal de informaciones dentro del Estado federal para valerse justamente de una serie de recursos que le permitían articular políticamente al respecto. Esto me parece, Nico, que es grave. Sí, y además el caso, la verdad que permite, con algunas pequeñas, digamos, pastillitas de cosas que aparecen en el legajo de Balbuena y algunas órdenes de operaciones, órdenes de servicio de la Federal, el caso permite sacarle un poco más de jugo a el análisis que yo trato de hacer de lo que constituye el cuerpo. En primer lugar, porque hay dos palabritas o una frase que se llama servicio externo, que está presente en todas las normas, que mucho no se entiende, servicio externo, de qué se trata, pero que si uno lee el reglamento original es claramente la tarea de infiltración, que la causa Balbuena contiene. Hay una foja de evaluación de un jefe de Balbuena, que es uno de los únicos que no fue imputado ni cuestionado en toda la investigación, que formalmente opina que Balbuena se trata de un excelente elemento que está desarrollando prácticas de servicio externo. Eso es el reconocimiento de que esa persona está infiltrada. La Federal los mandó a infiltrar. Sí, pero aparte es el reconocimiento del superior de que un subordinado suyo está infiltrado. Eso no lo entendió ni el juez, ni el fiscal, ni el ministro, digamos, que se tuvo que hacer cargo, o los ministros que se tuvieron que hacer cargo de y vos continuaste esta investigación y aparecieron nuevos casos, ¿no, Nico? Sí, pero te iba a contar algo más que permitió el caso Balbuena, que también, digo, se comieron un elefante en un bazar. En el caso Balbuena, cuando allanan las dependencias de Seguridad Federal o de la Superintendencia de Interior en ese momento, secuestran un libro de guardia de la oficina en la que trabajaba Balbuena. Un libro de guardia que... Un libro de guardia de la oficina donde él reportaba, porque en verdad estaba infiltrado en la Walsh, que era un poco la agencia de prensa de los partidos de izquierda. Exacto, donde Balbuena estaba registrado formalmente como prestando servicios en la Policía Eso fue Federal. Una investigación que fue denunciada por Miriam Bregman, y que ella estuvo al frente del impulso de esa causa de una manera comprometida, enorme, y que vale la pena destacar. Pero yo decía, sí, perdón. El hallazgo que es muy interesante es un hallazgo de 2013, que es en el momento en el que Balbuena es primero detenido, después puesto en libertad, pero donde se secuestra toda la información. Ahí estaba en la placa, en la última viñeta. Sí. En ese allanamiento que se secuestra ese libro, y en ese libro, que nadie lo leyó, se puede advertir que dentro de la Superintendencia de Interior había, en ese momento, 2013, 34 integrantes de este escalafón desarrollando diferentes tareas. Y algunas están explicadas y están explicitadas. Hay infiltrados, porque está la columna de servicio externo, sí o no. No dice dónde, ¿no?
Sí, sí, en algunos casos lo dice. Ah, mira. Y además están sus nombres verdaderos. Digo, Claro. a pesar de que ellos tienen un recaudo para no registrar sus nombres verdaderos Sí, administrativamente, internamente en la federal. en ese Ahí caso están. estaba, porque estaba en el libro de guardia. Claro, porque está en el libro de guardia. También está el reconocimiento de que hay integrantes del cuerpo haciendo servicio externo, entre paréntesis, en comisión. Eso significa que en comisión es la manera administrativa de denominar al primer año de los integrantes del cuerpo que egresan de la escuela, ingresan en las dependencias de la federal donde trabajan durante un año en comisión, como si fuese a prueba. A prueba. Y también hay un registro de 3 supernumerarios, que los supernumerarios es un tipo específico dentro del escalafón de personal que es un personal que no trabaja, digamos, para la Policía Federal. Es una suerte de informante, de buche. Dijiste escuelita. Sí. Significa que este escalafón, además, se formaba por fuera de lo que eran las escuelas regulares de oficiales y suboficiales. Sí, sí. Había una escuelita de inteligencia, para decirlo de alguna manera. La hay todavía. La hay todavía, sí. ¿Yo puedo estudiar ahí? Habría que ver si te aceptan porque en su momento tenía mecanismos rigurosos No pasamos la prueba. de pasar. Sí, a ver, la verdad es que yo de esos 30 casos que conté que analicé, esos 30 casos analizados es porque pude leer sus legajos. Cuando uno lee un legajo especial, así se denominan, del Cuerpo de Informaciones, uno tiene acceso a todo el recorrido institucional desde el momento que la persona se presenta y dice que quiere trabajar hasta que termina las entrevistas, las evaluaciones, las materias cursadas, el examen psicofísico y de lógica que tiene que rendir. Todo eso está en su legajo. Todo eso está en su legajo. En algunos casos, yo el 100% de los legajos que leí los pude leer porque estaban en causas judiciales. Claro, claro. Las Porque causas si no, judiciales son un poco, digamos, la ventana para poder conocer estas cosas. físicamente esos legajos hoy están en algún lugar de la Policía Federal que seguramente que nadie va a querer que sepamos nosotros. Por la participación de distintos miembros en delitos cometidos durante la dictadura, muchos legajos fueron incautados o fueron secuestrados. Algunos legajos tienen bastantes faltantes, otros están completos, es claro que están completos, pero digo, en tipos que han sido muy pesados, como por ejemplo Antonio Colores del Cerro, un tipo muy pesado. El legajo de Del Cerro. Un tipo con un protagonismo muy grande en el aparato represivo de la dictadura, ¿no? Sí, colaborador del 601, estuvo en comisión ahí, después terminó en el grupo Alem con Guglielminetti. Con Guglielminetti al lado de Alfonsín. Sí, sí, al lado de Giadone, ahí, digamos. Dante Giadone. Ahí cerquita de Un buen Alfonsín. tipo de San Isidro, un buen dirigente radical, pero que estaban siendo rodeados por toda esta camándula Sí, sí, que ahí. habían participado del aparato represivo, como hoy sabemos que participaron, ¿no? Ujú. Pero, decía, el legajo de Del Cerro creo que tiene 100 páginas. Bueno, yo creo que 500, 300 deben haber sido Limpiadas. Limpiadas, sí. Testadas o limpiadas. Entonces, en ese recorrido que permite la lectura de un legajo, podemos saber el tiempo de formación que tienen. Ellos, como creo que ningún otro policía, tienen un periodo de formación de 2 años, muy intensivo, muy específico, muy secreto, y después de que están en condiciones de... A ver, antes de entrar a la escuela se los sometía, yo creo que se los somete, no tengo la información de lo que pasa actualmente, pero se los sometía a un muy exhaustivo análisis de antecedentes, De relaciones. se les hace un ambiental, se les manda a hacer por la Coordinación Federal o Seguridad Federal un ambiental de sus vínculos familiares, sus relaciones, su pensamiento. Se les hace llenar formularios que explicitan o que buscan saber muy bien cómo piensa esa persona y también necesitan 2 avales. 2 avales de personas que para la Policía Federal sean de consideración.
En el Sí, caso... yo conozco un jovencito que entró hace poquito, sí. Bueno, yendo al caso, por ejemplo, del Cerro, en su legajo la recomendación es de un Pérez Compán y de un diplomático. Las dos personas que le firman. Claro. En general las recomendaciones... Todo esto que estás contando, digamos, se fue de alguna manera ventilando durante los gobiernos democráticos y nunca tomamos iniciativa para, de alguna manera, ordenar esto desde el punto de vista institucional, ¿no? De hecho, la Policía Federal Argentina, creo, desde el año 2016 en adelante, ya no es lo que era. Pero esto persiste, esto sigue estando vigente en su interior. Sí, no solo que persiste, sino que es muy difícil, es paradójico, pero es mucho más fácil enterarse por los documentos a los que tenemos acceso. Es mucho más fácil enterarnos de cosas que pasaron hace 30, 40, 50, 60 años que enterarnos de lo que está pasando hoy en la federal. Lo digo en general como Policía Federal en general, no como cuerpo secreto. Total, con esto mucho más. Es tremendo, pero digo, lo que pasa hoy... Es una caja negra la federal. Claro, pero por defección de la política. Por defección de la política, digamos, bien. Pongámosle nombre y apellido a cuándo ocurre esa defección. 1973, la NUCE le permite a la Policía Federal, a través de un decreto, con el argumento de agilizar trámites previsionales, le permite darse a la Policía Federal su propia organización, sin monitoreo de la política, de nivel de superintendencia para abajo, de manera autónoma. Esto, a ver, vamos a traducir bien para todos y todas. Significa que el gobierno dictatorial de la Revolución Argentina le da la atribución al jefe de policía que organice el servicio de la Policía Federal Argentina, en ese momento la policía más importante a nivel federal de la Argentina, como le parezca al jefe de policía. Se institucionaliza la autonomía, digamos, de la Policía Federal. Y eso está vigente. Pero eso sigue vigente. O sea que pasamos por todos los gobiernos democráticos desde el 83 en adelante y esa facultad de autogestión y autogobierno institucional de la Policía Federal siguió vigente. Por eso quizá los oficiales que participaban de la comisión creada por la ministra Frederick para poder actualizar las normas de la Policía Federal, estas cosas no las cuestionaban, de alguna manera. No, yo creo que no. Y además, a ver, es un recurso, es un cheque en blanco impresionante. Son tan autónomos y tan opacos que tienen hasta un propio boletín oficial. Ellos tienen lo que ellos llaman la orden del día. Sí. Hay 4 tipos de órdenes del día. La pública, la interna, la reservada y la secreta. En esas normas, que ni vos ni yo tenemos acceso, ahí está toda la vida institucional formal de la federal, pero no tenemos acceso. La democracia no tiene acceso a eso. No. Bueno, a ver, la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia, que no tiene atribuciones para supervisar instituciones policiales, pero sí lo tiene para supervisar actividades e instituciones de inteligencia, debería intervenir en esto, porque estamos hablando de un servicio de inteligencia ilegal que forma parte de la vida institucional de la Policía Federal Argentina desde los años 50 y que de alguna manera tiene vigencia actualmente, sigue reclutando, seleccionando gente y seguirán infiltrados. Vaya a saber si nosotros en toda nuestra actividad institucional no hemos tenido gente de este servicio al lado nuestro. Y eso no se puede en la democracia, no está bien. Así que ahí tenemos quizás entre los colegas y las colegas de esa comisión bicameral la posibilidad de intervenir, por lo menos para conocer estas cosas, ¿no? La sentencia del caso Balbuena. La sentencia del juez Rafecas. Claro, del juez Rafecas. En la sentencia, perdón, el juez Rafecas envía el caso a la comisión. A la comisión, a la bicameral, para que evalúe digamos, la pertinencia o no de este dispositivo en el régimen político actual. Pero vos decías la bicameral de inteligencia, pero también está la bicameral de seguridad interior. Por supuesto, las dos. Cualquiera de las dos podría tener algún interés puntual en la Policía Federal General y este dispositivo. Bueno, vamos, compañeros y compañeras legisladores nacionales del peronismo,
con alguna sensibilidad. Yo sé que los temas pasan por otro lado, porque nunca es un buen tiempo para dedicarse a la seguridad pública. Cuando gobernamos, porque tenemos la urgencia del gobierno. Cuando somos oposición, porque estamos urgidos para ejercer esa oposición. Lo cierto es que vamos convalidando este conjunto de andamiajes y después cuando viene Patricia Bullrich y hace uso de estas instituciones para pegarle al pueblo que protesta y a la gente que ejerce sus derechos de reclamo en la calle, nos asombramos y ponemos el grito en el cielo. Pero a la hora de ejercer nuestros roles institucionales, no somos condescendientes con este tipo de deberes políticos y cívicos. Por eso a mí me genera una enorme repulsión que los propios legisladores peronistas no cumplan con el rol de atender estas cuestiones, que es un deber. No espero que lo haga la derecha, no espero que lo haga la Unión Cívica Radical, pero sí espero que lo haga el peronismo, por lo menos el peronismo, digamos, que se pone el traje de democrático y que lo es, digamos, pero que evidentemente estos temas son temas que no le urgen y nosotros llamamos la atención desde este espacio, que para eso se ha conformado este espacio, para levantar la voz sobre estas cuestiones. Nico, ¿querés agregar algo? No, me gustaría contar algo, sí, que es pintoresco y de esto que vos estás señalando, de cómo la política, la verdad que no parece, digamos, obviamente que no parece preocupada por estos temas, pero no parece tomar dimensión del grado de autonomía que tiene la Policía Federal. La Ley de Inteligencia Nacional es del 2001, es salida del gobierno de la Rúa, ya yéndose. Diciembre del 2001, la Ley 25.520. Bueno, esa ley, que bueno, hoy ya tiene un montón de recorrido, digamos, histórico. Esa ley venía a poner como blanco sobre negro, vos fuiste protagonista en algún punto de su redacción. Vos fuiste testigo, porque trabajábamos juntos en la Cedronar y ahí fue que se redactó. Sí, pero digo, esa es la primera ley pública que regula de alguna manera el sistema que en Argentina históricamente había estado, digamos... Sí, con un decreto secreto de la NUCE. Sí, que había estado, digamos, en la oscuridad, la ley esa, digamos... pone, digamos, publica algo o tiene algo para decir el Congreso respecto de cómo debería ser el sistema de inteligencia. Eso obviamente tiene impacto sobre este dispositivo del que estuvimos hablando hoy. Y habrá habido discusión interna de, a ver... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y yo creo que cualquiera de nosotros lee la ley de inteligencia nacional vigente, lee las normas, como decís vos, y hay algo que nos cierra. Es bastante ilegal esto. Pero... a ver, 2001, 2002, caos institucional en la Argentina. No sé si le podemos pedir a nuestro sistema político, a nuestros dirigentes que se fijen en estas cosas, en esa coyuntura. Ahora, 2003, asume Vélez como ministro. Vélez como ministro, víctima de Mónica Amoroso y de este dispositivo. Uno tiende a pensar, bueno, Vélez... ¿habrá hablado con Néstor Kirchner de esto? Va con todo contra esto. Bueno, a ver, de alguna manera lo hace. De una manera un poco sí. Una manera un poco cuestionable. La verdad que... Tibia. Yo lo quise entrevistar para esto y no tuve la oportunidad. Tal vez en algún momento se da. Pero quiso desactivar este escalafón secreto a través de una resolución ministerial. Sí. Porque entendía, digamos, con buen tino que incumplía la ley de inteligencia vigente, que este cuerpo tenía que ser desactivado. Pero lo hizo a través de una resolución. Bueno, supongamos que por ahí, digamos, lo hizo, no le prestó más atención, siguió gestionando, tenía bastantes despelotes. Ahora, 8 meses después de la resolución de Vélez, su jefe de policía, Prados, publica una orden del día secreta en la que reafirma la validez del escalafón y de una manera un poco eufemística y para salvar la ropa dice... bueno, el cuerpo de inteligencia criminal o el cuerpo de informaciones tiene que cumplir, más allá de lo que dice en su norma, tiene que cumplir con la ley de inteligencia. Punto. Terminemos la discusión. Saldado todo. Y seguimos espiando e infiltrando gente. Con eso saldamos la discusión. Instituciones. Pero, o sea... es una deuda pendiente la democracia. Es una deuda pendiente, es muy provocador.
hay que hacer algo. Nos mojan la oreja, ¿no? Yo no digo que no sea un buen instrumento. Digo, la razón de Estado, los dispositivos secretos. Yo no estoy en contra de los dispositivos secretos. Lo que estoy en contra es de los dispositivos secretos cheque en blanco. Claro, claro. La Muy verdad bien, que. Nico. Muy bien. Bueno, ha sido un gran placer. Como siempre en estos temas nos quedamos cortos en el tiempo. Quizá retomemos estas cuestiones más adelante. Pero hoy lo que dimos cuenta es que hay un agujero negro en el sistema institucional de seguridad pública a nivel federal, que se llama Cuerpo de Inteligencia Criminal hoy, pero que es el famoso cuerpo de plumas de la Policía Federal Argentina, que es un servicio de inteligencia ilegal en el corazón de la institucionalidad policial democrática de la Argentina. Así que algo habrá que hacer al respecto, porque la pregunta del millón es ¿qué estarán haciendo en este momento los miembros y los integrantes de este cuerpo que sigue vigente pese a todo lo que ha ocurrido en la Argentina en esta materia? Muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio.